Teníamos unos días de vacaciones y hemos venido a Alquézar, en la provincia de Huesca. Es un pueblo muy medieval que está entre colinas de roca que son muy famosas porque la gente viene aquí a hacer escalada, porque son paredes muy verticales. Vamos a hacer una ruta que hay por el río Vero. Por unas pasarelas, las pasarelas del Vero. Pero primero... a Mursa. Alquézar está a 660 metros de altitud y su casco urbano fue declarado conjunto histórico en el 1982. Está dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y es un paraíso ornitológico con un montón de rutas de senderismo y BTT. Hemos visto que hay unos dulces típicos que se llaman dobladillos y son como una masa de... parece como de hojaldre y por los lados está así dobladito, por eso se llama dobladillo, y están rellenos de chocolate, de crema o de otras cosas. Y yo creo que eso es lo que vamos a desayunar. ¿De qué son los dobladillos? Es una masa escaldada, es parecida al hojaldre pero un poquito más ácida. A ver, queríamos probar el doblado de estos, un dobladillo. Dobladillo, ¿de qué os apetece? ¿Canela, chocolate, almendra con miel o cabello? Yo chocolate. Chocolate. Está bueno, muy crujiente. Gracias. Nada, pues... Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a entrar a la colegiata, que abren ahora a las 11. Y ahora os contaremos la historia de la colegiata. Estos escalones así tan anchos eran para que pudieran subir directamente a caballo. Cada día se hacen visitas guiadas de unos 40 minutos por 2,5 € por persona. Primero era un castillo y luego hicieron una iglesia románica en siglo XI y queda el claustro. Aquí vinieron, que le digo, los agustinos vivían aquí hasta primero del siglo XX. Lo que era la cocina es un museo hoy. Y luego pues lo que es el claustro. Está todas las paredes pintadas, el único claustro de Aragón que está pintado todo. Son viñetas que cuentan la vida de Jesús, la Navidad, la infancia abajo y la pasión arriba. El color que se ve es el original todavía. El origen de esta fortaleza se remonta a principios del siglo IX, cuando un jeque árabe construyó este castillo para impedir el avance de las tropas cristianas. En el año 1067 es arrebatada a las tropas musulmanas y pasa a ser fortaleza cristiana. Pero conforme la reconquista avanzaba hacia Huesca, esta fortaleza fue perdiendo su importancia militar y se convirtió en una institución religiosa.
colegiata antes era una fortificación árabe que estaba aquí encima de la colina. A un lado todas las paredes son verticales y no hay manera de subir, y por el otro lado solo hay una vía de acceso. Entonces era una fortaleza inexpugnable, nadie podía atacar y derrotar al jeque. Después de muchos intentos y que no consiguieran derrocarlo, enviaron a una mujer, porque se ve que el jeque cada 2 por 3 escogía a una mujer y decía: tú, para mis aposentos. Hubo un día en que enviaron a una mujer que tenía una melena muy grande, entonces le hicieron un recogido muy grande con 2 agujas muy largas. Entonces la mujer entró a la habitación del jeque, estuvieron toda la noche, y cuando el jeque estaba agotado, pues la mujer cogió las 2 agujas y se lo cargó. Y así derrotaron a este jeque árabe. Cuando fue derrotado, todos sus soldados, en lugar de pirarse y buscarse a otro jeque, pues dice la leyenda que se tiraron por el acantilado con los caballos y todo. Señala a la entrada de la ruta que dice que es recomendable llevar casco por caída de piedras. Hace como un par de semanas o así hubo un desprendimiento de rocas y la ruta ha estado cerrada durante un par de semanas mientras la estaban reconstruyendo, y tuvieron que bajar unas planchas de acero para reconstruir las pasarelas en helicóptero. Què passa per aquí? Ens hem colat. Ens hem colat a algun lloc. Pot ser, home, que sigui això. Muy chungo este camino, ¿eh? Estamos flipando un poco de lo chungo que es el camino. Es camino de cabras literal. Y además no hay sitios donde agarrarse. Bueno, tampoco sabemos si estamos yendo por el camino correcto. Pero ¿cómo nos podemos perder hasta en un camino de...? Bueno, pues hemos bajado todo este camino de cabras y resulta que era por aquí. Es que con tanta hoja, pues supongo que estaba por aquí. Patina un montón con tanta hoja. Bueno, primera pasarela. Le han puesto tela metálica para que no resbale la madera. Las pasarelas del Vero se han convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes de todo Aragón y atraen cada año a miles de visitantes. Este paso es súper estrecho. A la entrada de la ruta también ponía que no se pueden traer mochilas muy voluminosas porque hay pasos muy estrechos. Y ahora estamos pasando uno de ellos. Y esto de aquí supongo que es lo que te puede caer en la cabeza. Joder. Y lo de las heladas de la noche. Mirad cómo hay que pasar, ¿eh? Vaya, aquí hay una que hay que bajar y todo. Aquí había un cartel de atención pasarela rota. Buitre cazado. No, en la zona donde estamos no hay restos de pelo aquí al lado de la sangre. Con lo cual podemos deducir que es un animal o un punky, pero no sé qué tipo de animal puede ser porque son unos pelos súper gruesos. Parece como una hoja de pino. Cerrado por desprendimiento. Oh. Joder, no podemos llegar al mirador del Vero porque está cerrado por desprendimiento. Nos quedaban 600 metros. Lástima.
Pero bueno, hemos hecho un trocito de pasarelas y de río Vero. Algo es algo. La iglesia de San Miguel se acabó de construir en el 1708, pero prácticamente todos los retablos y los objetos litúrgicos fueron destruidos durante la Guerra Civil Española. Por eso hay tan poca decoración en el interior. Hemos pedido una ensalada y migas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes. Y con tu me gusta nos ayudas mucho. Gracias y hasta el próximo vídeo.